inclusive cohecho activo, cohecho pasivo, inclusive los delitos culposos. La semana pasada hablábamos sobre la acción y pues la acción es toda conducta consciente y voluntaria que un ser humano realiza y que pues esa acción le importa al derecho penal. De esa cuenta también les pedí que me hicieran el favor de ver lo que es el bien jurídico tutelado. Evelyn Mayen. Mayen creo que es acá. Perdón, Evelyn Mayabel, perdón. Casi no se mira completo, ¿no? Se recuerda que les había pedido de favor que investigaran lo que era el bien jurídico tutelado. Sí, yo solo leí en el libro de Caguapé, donde dice el bien jurídico. Dice que es el interés jurídicamente protegido, pero no entendí muy bien porque a la vez ya cuando leí lo del sujeto pasivo me confunde un poco cuando explica sobre. Ok, ahorita la vamos a terminar de explicar para que pues podamos comprender la teoría general del delito. Manuel de Jesús. Ahorita te lo voy a explicar, Evelyn, no se preocupe. Sí, licenciado. Bueno, licenciado. El bien jurídico tutelado como elemento positivo del delito. Perdón, el bien jurídico tutelado, perdón. ¿Me podía explicar lo que leyó usted en el libro? Pues lo que pude entender, licenciado, de que más que todo el bien jurídico se deriva al proceso que se lleva acerca de un hecho, ¿no? Y que... ¿Anda? Sí, logré entender eso, ¿no? Pero sí me costó un poquito que había unas variantes ahí que no logro comprender también, licenciado. Ok. Julio César. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Yo investigué, licenciado, que el bien jurídico se refiere a todo bien o valor de la vida de las personas que está protegido por la ley. Ok. Ahorita le doy la palabra a Walter. Permítame un segundo. Ok. Dígame, Walter. ¿Qué tal? Buenas tardes, licenciado. Yo lo que encontré en el bien jurídico tutelado es que era el valor o interés social que se pretende proteger a través de la norma penal. Ajá, donde hay una lesión o afectación que es lo que convierte en una acción al delito. O eso fue lo que entendí. Ok, muchísimas gracias, Walter. Así es. Herbert. Yo lo que entendí fue que el bien jurídico tutelado son todos los bienes jurídicos protegidos. Prácticamente el tutelado significa protección, ¿no? Ok, muchísimas gracias, Herbert. Sí. En efecto, el bien jurídico tutelado es aquel valor, aquello que le interesa al Estado proteger. Por ejemplo, al Estado le interesa proteger el valor vida. Ese es el bien jurídico tutelado, ese valor que es la vida. Por ejemplo, al Estado le interesa proteger el valor denominado integridad.
Por eso es de que crea ciertos delitos que van a proteger esos valores que le interesan o que le importan al Estado para una convivencia social. Tenemos en el caso de la libertad, ¿no? En el caso del secuestro, ¿qué está protegiendo ahí el secuestro? ¿Qué valor está protegiendo el secuestro? ¿Qué bien jurídico tutelado está protegiendo? La libertad. Así tenemos una serie de valores que al Estado le interesan proteger. Por ejemplo, en la estafa, ¿qué está protegiendo? La propiedad. El allanamiento ilegal, ¿qué está protegiendo? Puede ser la propiedad también. Entonces, todos esos valores que al Estado le interesa proteger es el bien jurídico tutelado, como lo dijo Walter. También dentro de la relación delito existen dos sujetos dentro de esa relación jurídica, dentro de esta relación jurídica penal. El sujeto activo y el sujeto pasivo. Ruth, Wendy, Paola. Todos, por favor, activen su cámara. Ruth, Wendy, Paola. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Ruth. El sujeto activo, cuando yo le menciono al sujeto activo como elemento importante de la relación jurídico-penal, en caso del delito, ¿qué es el sujeto activo o qué investigó sobre eso usted? El sujeto activo es la persona que está demandando. Aquí en penal no hablemos de demandas, aquí no existen las demandas, aquí existen las denuncias, existen los delitos, aquí las demandas son para el ámbito civil o laboral o administrativo, aquí no es demanda, aquí son denuncias. Ok, más o menos, pero veamos Narciso. Ok, Narciso Estuardo. Sí, licenciado. La misma pregunta, el sujeto activo dentro de la relación jurídico-penal. El licenciado, para mí el sujeto activo es cuando la persona desea y solicita al sujeto pasivo que cumpla alguna obligación que esté pendiente de cumplir, licenciado. Fíjense que ustedes me están dando una definición en cuanto al sujeto activo en el ámbito civil, en el ámbito laboral. Dígame, Betsy Verali. Gracias, Narciso. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Sujeto activo en el libro de Matabella dice que es quien realiza o comete el delito ofensor, agente delincuente. Otra definición de sujeto activo está persona física que puede cometer un ilícito penal. Y en el libro de Caguapé dice que es él o las personas que realizan la acción descrita en el tipo y a quien o quienes se sanciona con una pena, dice. Por ejemplo, en el homicidio, el que mata, en el robo, el que roba. Y estos se pueden definir como delitos comunes o delitos especiales. Ok, gracias, Betsy. Walter. Pues yo encontré que era lo mismo, que era el sujeto activo. El sujeto activo es la persona que comete el delito. O sea que la persona que realiza esta acción está prohibida por la ley penal y que causa un daño o lesión al bien jurídico tutelado, que es lo que hablábamos anteriormente. Ok, sí. En efecto, ahorita le doy la palabra así. En efecto, el sujeto activo es quien realiza la acción o la omisión en su caso y que esa conducta está descrita en el tipo penal. Es prácticamente quien comete el delito. Dígame, Silvia Gabriela. Buenas tardes, licenciado, gracias. Iba a decir lo que usted dijo, que el sujeto activo es quien comete la acción y el sujeto pasivo sobre quien recae la acción. Así es. Así es. En efecto, el sujeto activo es quien realiza la acción, el quien encuadra su conducta dentro del tipo penal. Y de esa cuenta, como lo decía Veralí, quien mata, quien roba, quien falsifica, cualquiera de esas acciones están descritas en el tipo penal. Quien encuadra su conducta ahí es el sujeto activo. Y sujeto pasivo es sobre quien recae la acción. Pero no tenemos que confundir el sujeto activo y la víctima, porque son dos elementos del derecho penal o del delito, pero no hay que confundirlos.
¿Qué es el sujeto activo pasivo, Julio César? El sujeto pasivo es la persona que sufre el delito, Rick. Es la persona que sufre o sobre quien recae la acción muchas veces. ¿Y quién es la víctima? Sergio, gracias, Julio César. Sergio, Andrés, ¿o es lo mismo la víctima que sujeto pasivo? Sí, sería lo mismo, licenciado, porque es la persona la que está sufriendo, digamos, ya sea el delito o la acción que está cometiendo la otra persona. Fíjense que hay ciertas diferencias. Walter, Mauricio, gracias, Sergio. Ok, gracias. ¿Cómo? Disculpe. Sujeto activo y víctima, ¿será que es lo mismo? No, porque el sujeto activo es el que está cometiendo un delito y la víctima. El sujeto pasivo y la víctima. Honestamente no sé responder a esa pregunta. Okay. Betsy Veralí. Evelyn Mayabel. Sí, yo considero que no es lo mismo, porque en el libro dice no confundir, pero porque dice el sujeto pasivo es el titular del bien jurídico. Y habla sobre de no confundir con el hecho de que al momento de como un robo a un carro, está el problema entre el carro, el dueño del carro y quien lo va manejando. Entonces, pero no entiendo muy bien, pero considero al final que no es lo mismo. Sí, no es lo mismo. O sea, tienen muchas veces la víctima, el sujeto activo se convierte en víctima. En otras ocasiones no. Les voy a poner el ejemplo. En el caso de un homicidio, alguien fallece. ¿Quién es el sujeto pasivo ahí, Betsy? En un homicidio, pues la persona que se murió. Fallecida. ¿Y quién es la víctima? ¿Y será que sigue siendo la víctima el sujeto pasivo? Pues como es que dice que víctima es una persona que sufre un daño o un perjuicio a causa de una determinada acción. Entonces, no. Byron René, Galicia. Okay. Creo que no tiene micrófono. Sí, miren, el sujeto pasivo muchas veces es víctima, se convierte en víctima. Por ejemplo, en el caso de un robo, es el sujeto pasivo sobre quien recae la acción y quien puede accionar también y que pues sufrió los efectos del delito. En el caso del homicidio está bien claro, la víctima van a ser los familiares del sujeto pasivo sobre quien recae la acción, y las víctimas van a ser, o los terceros afectados, por decirlo así, van a ser los familiares en este caso. En una desaparición forzada, igual. Ahora, en el caso, por ejemplo, de la falsedad, a alguien le falsifican la firma, la víctima va a ser a quien el sujeto pasivo va a ser a quien le falsificaron la firma, y la víctima también va a ser esta persona porque él puede ejercer sus derechos. En muchos casos, como les dije, se confunde la víctima con el sujeto pasivo, pero el sujeto pasivo es sobre quien recae directamente la acción. Y dígame, Betsy. Lee, eso está como dice que el sujeto pasivo, la persona que sufre el delito se vuelve impersonal, porque la víctima del delito es una persona moral o jurídica, y la personal es la víctima del delito, que es la persona física. O sea que en este caso que usted puso lo del homicidio, el sujeto pasivo fue el que murió en el homicidio, y las víctimas por la familia del personaje. Exactamente. Sí. Gracias, Lee. Bueno, entonces ya aclaramos que es sujeto activo, sujeto pasivo y el bien jurídico tutelado. Entonces ahora vamos a entrar a hablar sobre la tipicidad. No es lo mismo tipicidad que tipo, ¿sí? El tipo penal es la descripción de una conducta prohibida que hace el legislador en la norma. Ese es el tipo. Por ejemplo, el homicidio, dar muerte, ese es el tipo, ¿sí? Ahora, la tipicidad es la adecuación de un hecho
a la descripción que está en la norma. Pareciera lo mismo, sin embargo, el tipo, como les dije, es esa descripción muerta y llana que hace el legislador en una norma. Por ejemplo, veamos el artículo 154, Walter, del Código Penal. Código 154. El artículo 154 del Código Penal. Artículo... Violación comete el delito de la... No lo tengo. Permítame que estoy leyendo otro. Perdón. Quien abandone a un niño menor de 10 años. ¿Sí? Quien abandone a un niño menor de 10 años o una persona incapaz de valerse por sí misma que estuviese bajo su cuidado o custodia, será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años. Si a consecuencia del abandono ocurriere la muerte del abandonado, la sanción será de 3 a 10 años de prisión. Si solo se hubiese puesto en peligro la vida del mismo o le hayan producido lesiones, la sanción será de 3 meses a 5 años de prisión. Entonces, el tipo es lo que acaba de leer Walter. Ahora, la tipicidad es venir y alguien abandona a un niño. Entonces, la acción de encuadrar esa conducta de Juan Pérez que abandonó a un niño en el tipo, eso se llama tipicidad y que muchas veces también se le denomina tipificar. La tipicidad como elemento positivo del delito tiene dos funciones importantes. Una función seleccionadora de los comportamientos. Recordemos de que el principio de legalidad establece que todo delito o toda conducta prohibida tiene que estar descrita en la norma penal. Si no está descrita, no es delito. Entonces, cuando el legislador viene y toma o describe esos elementos dentro del tipo y el sujeto activo realiza esa acción, entonces ahí vamos a tipificar. Y la tipicidad como elemento positivo va a seleccionar los comportamientos humanos relevantes para proteger los bienes jurídicos tutelados. También la tipicidad ejerce una función de garantía, porque garantiza, valga la redundancia, que las conductas que están ahí sean solo esas son las que se pueden juzgar en un momento determinado. Si en la ley no están descritos esos hechos, no hay delito. Por ejemplo, en el caso del acoso, alguien viene, Juan Pérez está acosando a sus trabajadoras, está acosando sexualmente a sus trabajadoras. Juan Pérez les habla muchas cosas. ¿Es una acción, sí o no, Betsy? Sí, Lee. Es una acción, es una conducta. ¿Está tipificada? ¿Es un tipo en el Código Penal o en una ley especial? Sí. Sí, es tipo. Dígame en dónde está tipificado eso. A ver, no es en la ley de femicidio, ¿verdad? No, es el acoso. Ah, bueno. Como tal, no es violencia física, no es violencia sexual, no es violencia económica, no, es el acoso. Es solo con decirle, por ejemplo, cosas que al final, pues, se siente incómoda ya sea la mujer o el hombre. O puede ser, digamos, a un hombre. Juan Pérez está acosando a un hombre, le está diciendo cosas que lo hacen sentir mal, cosas sexuales que lo hacen sentir mal. Es acoso. ¿Está tipificado eso? ¿Es un tipo penal? Sí, puede ser. ¿Dónde está regulado eso? A ver, cuente. Bueno, ahorita lo voy a buscar. Bueno, si no, ¿cómo se puede llamar cuando uno sufre esas agresiones en el trabajo? Que porque uno lleva falda corta ya piensan que al jefe le está enseñando uno las piernas. No está tipificado.
Es un proyecto de ley que todavía está en proceso. Entonces, desde ahí paramos el análisis para encuadrar. Entonces, la tipicidad o el tipo tiene una función de garantía, que solo los hechos que están descritos en la ley pueden ser juzgados. Pueden ser considerados como delitos o faltas. ¿Sí? Caso contrario, Juan Pérez le da muerte a Pedro Pérez. ¿Es una acción, sí o no, Víctor? Perdón, Walter, Mauricio. Es una acción, porque esto lo está ejecutando. ¿Es típica? ¿Está descrita por el legislador en alguna norma penal? Sí. ¿En cuál? Eso sí, no lo sé, licenciado. Eso se refiere, Lick, perdone, eso se puede entrar entre las lesiones en el artículo 144. Le dio muerte. En el 123, ¿no? 123. Dependiendo de las condiciones en que le dio muerte, puede ser un homicidio. O sea que ahí sí es típico. Es un tipo penal. Entonces hace una función seleccionadora de las conductas prohibidas. También ejerce una función motivadora. Porque al describir ese tipo penal dentro de la norma penal, va a hacer la descripción en esa norma penal o en ese tipo penal, los sujetos o el sujeto activo va a dejar de cometer ese hecho delictivo. La prevención general se va a dar a conocer en ese momento. O sea, viene y al momento de que el legislador crea el tipo, le está diciendo al sujeto activo o le está advirtiendo al sujeto activo que no cometa la acción porque si la comete va a ser sancionado. Entonces hay una función motivadora general. Está motivando a que no se cometan o no, el sujeto activo no realice las acciones que están dentro del tipo. Solo permítanme un segundo, jóvenes.
Vamos a continuar, disculpen, que hay mucho ruido aquí últimamente. Bueno, entonces, ya podemos establecer que el tipo es la descripción que hace el legislador en la norma. Esa descripción de esa conducta que es relevante para el derecho penal. Porque hay conductas que no son relevantes para el derecho penal. Entonces, el legislador hace una descripción en la norma, en el tipo penal, y con base a eso, pues, esa norma va a cumplir una función. Ya vimos cuáles son las funciones: una de garantía, una seleccionadora y una función motivadora. Va a motivar a que el sujeto activo no encuadre su conducta en ese tipo penal. Va a advertirle al sujeto activo que no lo haga, porque si lo hace, puede ser sancionado, dependiendo de las condiciones que se den. Y existen varios elementos importantes en el tipo. El elemento tipo objetivo, y aquí, pues, existe el bien jurídico tutelado. Ya vimos que el bien jurídico tutelado es el interés jurídicamente protegido. Son todos los bienes que al Estado le interesan proteger. Y son importantes y vitales para la convivencia en sociedad. Veamos cuál es en los tipos, en las lesiones, cuál es el bien jurídico tutelado. Identifiquémoslo para que hagamos el ejercicio, Walter. Walter. O Betsy Veroni, para que hagamos el ejercicio. No lo tengo en la mano, Lee. ¿Qué no tiene en la mano? Eso de los tipos. El Código Penal no lo tiene en la mano. Ay, bien, eso sí. Déjame estoy buscando. Veamos en el 123, ¿qué dice arriba? En el título ese. En el 123 arriba dice el capítulo 1, homicidio simple. No, pero arriba de los homicidios, ¿qué es lo que dice el título? Capítulo 1 del homicidio simple. Libro segundo, parte especial, título 1 de los delitos contra la vida y la integridad de la persona. Ahí podemos identificar que en esos delitos lo que se pretende proteger, o el bien jurídico tutelado en esos delitos, son la vida y la integridad de las personas. La vida en todos los delitos donde fallece alguien, ese es el bien jurídico tutelado, la vida. En los delitos donde no fallecen, solo les causa lesiones, lo que protege es la integridad de la persona. Veamos en el secuestro cuál es el bien jurídico tutelado o cuál es el valor que le interesa al Estado proteger. Betsy Verali, en el secuestro, veamos. La libertad. La libertad, ajá. La vida. La libertad sería en el secuestro. Y así podemos identificar ese conjunto de bienes o ese conjunto de valores importantes. Gracias, Paola. Ese conjunto de valores que al Estado le interesa proteger. Por ejemplo, en el robo, Julio César, identifiquemos cuál es el bien jurídico tutelado que el legislador tipificó en ese momento. Los bienes. Veamos en el Código Penal. ¿En qué artículo le disculpe? 253 por ahí. Lick dice artículo 153, eximente. No, 253. Perdón, licenciado. Dice artículo 253, robo de uso, cuando el hecho que se refiere busquemos el 251 en el título. ¿Qué es lo que dice? Arriba del título, en ese capítulo. Dice, o de los delitos de. Dice capítulo 2 del robo. Se reformará artículo 251 por el artículo 11 del decreto
número 20-96, el cual queda así. Dentro de esos delitos, el robo, el hurto, lo que protege es la propiedad. Ajá. ¿Sí? No son los bienes. Si bien es cierto, los bienes son una propiedad, pero el bien jurídico tutelado o el valor que le interesa proteger al Estado es la propiedad. Veamos en los delitos de hurto. Betsy, ¿verdad? ¿En qué artículo está, Ali? 241. 242. Eso de... 246. Walter Díaz. En el 246. ¿Se me escucha? Sí, dígame. Sí, perdón, no sé por qué me salió un problema acá. En el capítulo 1 es del hurto, artículo 246. Quien tomare sin la debida autorización cosa... Pero veamos el título. ¿Qué digo que dice el título? De los delitos contra qué? Contra el patrimonio. Contra el patrimonio. ¿Sí? Ajá. Entonces, perdón, ahí me confundí yo. O sea, no es la propiedad. Es el patrimonio que protege todos esos delitos que están ahí, el bien jurídico tutelado o lo que pretende proteger el Estado al describir todas esas conductas es el patrimonio. Entonces, el bien jurídico tutelado en los robos y hurtos es el patrimonio. En el asesinato, el bien jurídico tutelado es la vida. En el secuestro, la libertad. En las lesiones, la integridad de la persona. Y así podemos identificar el conjunto de bienes jurídicos, que le interesa al Estado proteger. El conjunto de valores importantes que le interesan al Estado proteger, como ya los que ya les había mencionado. Entonces, el bien jurídico tutelado son esos, como les dije, ¿verdad? Son esos bienes de interés vital para la convivencia en sociedad. Y el ordenamiento jurídico guatemalteco en el Código Penal y leyes especiales tiene bienes jurídicos tutelados. Y a partir de ahí, el legislador, de cierta manera, describe qué bienes o qué conductas son importantes. Y muchas veces hay delitos que efectivamente lesionan un bien jurídico tutelado y hay delitos que no necesariamente, delitos y faltas que no necesariamente lesionan un bien jurídico tutelado, los pone en peligro. Por ejemplo, los delitos que sí realmente lesionan bienes jurídicos tutelados son, por ejemplo, el asesinato, el hurto, el robo, el homicidio, los delitos de falsedad. Todos esos delitos son delitos que realmente lesionan un bien jurídico tutelado. Se da cuando efectivamente el sujeto activo va a lesionar efectivamente un bien jurídico tutelado. Y hay delitos de solo peligro. El bien jurídico tutelado, si bien es cierto, no fue lesionado, solamente fue puesto en peligro. Por ejemplo, la responsabilidad de conductores. ¿Es un delito sí o no? Y Rosario. ¿Y qué bien jurídico tutelado está protegiendo esa responsabilidad de conductores? No es un delito. Ese sería como una falta. Una falta. Digamos que es una falta. ¿Qué bien jurídico tutelado está protegiendo esa falta? La vida. Puede ser la vida, puede ser la integridad. La vida y la integridad. Ajá. Exacto, porque prácticamente el sujeto activo, al ponerse en estado de ebriedad y conducir un vehículo, no lesiona ningún bien jurídico tutelado, lo pone en peligro. Eso sí, porque quien conduzca un vehículo, aunque no cause lesiones, aunque no choque, pero anda conduciendo un vehículo en ese estado, es una falta. También existe otro delito que se llama portación de arma de fuego en estado de ebriedad. Ese es un delito de peligro. No está lesionando ningún bien jurídico tutelado. Sin embargo, lo está poniendo en peligro desde el momento en que la persona bebe o se droga y carga un arma de fuego. Esos son delitos de peligro y son conductas que, si bien es cierto, no
lesionan un bien jurídico tutelado o los ponen en peligro. Esa es otra función, otro aspecto que tiene que ver con, al momento de poder, el legislador crear un tipo penal. Dentro de la relación del tipo, también el legislador debe de seleccionar al sujeto activo y el sujeto pasivo. Dentro del sujeto activo existen sujetos activos que puede ser cualquier persona en los delitos comunes, y hay sujetos activos o sujetos activos especiales donde los delitos son, donde en realidad viene el legislador selecciona a una persona en específico o a un grupo de personas en específico. En los delitos comunes, los sujetos activos pueden ser cualquier persona, cualquiera puede cometer un delito. Si yo le pongo, por ejemplo, el ejemplo, en el 123, leamos ese, Betsy, Verali, por favor. Es un delito común. El 123, homicidio. Comete homicidio quien diere muerte a alguna persona. Al homicida se le impondrá una prisión de 15 a 40 años. ¿Hay algún sujeto determinado ahí? ¿Un sujeto activo determinado ahí, sí o no? No, Lee. Ahí puede ser cualquier persona. Ahora veamos el parricidio en los delitos especiales. Betty. Muy bien, Lee. ¿En qué artículo lo encuentro? 131. 131. Dice, parricidio. Quien conociendo el vínculo matare a cualquier ascendiente o descendiente, a su cónyuge o a la persona con quien hace vida material, será castigado como parricida con prisión de 25 a 50 años. Se le impondrá la pena de muerte en lugar del máximo de prisión si por las circunstancias del hecho, la manera de realizarlo y los móviles determinantes se revelara una mayor y particular peligrosidad en el agente. A quien se le aplique la pena de muerte por este delito no podrá concederse de baja la pena, dice. Walter, ¿ahí hay un sujeto activo especial, sí o no? ¿Y usted lo puede identificar ahí? ¿O puede ser cualquier persona que puede cometer el delito de parricidio? Todo micrófono, fíjese que no tiene tanto. Walter. Creo que Walter no tiene activado el micrófono. Julio César, la misma pregunta. Julio César. Sí, licenciado. Bueno. ¿Me escucha, Rick? Sí, lo escucho. Sí, bueno. Pues para ir, pues como acá lo dice, ¿verdad? Lo único que los afectados, pues quien cometió el crimen, pues es el hijo, y quien el sujeto activo, pues no puede ser cualquiera, sino más que un hijo, ¿verdad? En este caso. No específicamente un hijo, pero sí está bien la respuesta, porque no puede ser cualquier persona. Juan Pérez va caminando y le da muerte a una persona, no necesariamente puede ser parricidio. Y hay otra cosa, un elemento importante ahí, es quien conociendo el vínculo, porque si yo desconozco el vínculo, tampoco puede ser parricidio. Dígame, Carmen María. ¿El esposo, licenciado? El esposo, sí, porque dice cónyuge, conviviente, o con quien hace vida maridable. Sí. Entonces ahí está identificado plenamente al sujeto activo, cualquier ascendiente o descendiente. Pero hay algo muy importante ahí, tiene que conocer el vínculo, porque si no conoce el vínculo, si yo no sabía que era mi hijo y le doy muerte, ahí no pasa nada. O sea, no pasa nada en el sentido del parricidio. Puede ser asesinato, puede ser homicidio. Pero en este tipo penal, en este delito especial, hay un sujeto activo especial determinado. En el cohecho activo, también hay un sujeto determinado, quien es un funcionario que pida dinero. Es el funcionario, el sujeto activo. En este delito, el tipo penal seleccionó a un sujeto activo especial, a un sujeto activo determinado. En el aborto,
En el aborto terapéutico, ahí hay un sujeto activo bien determinado, el médico. Entonces a eso se refiere que hay sujetos activos en delitos especiales o sujetos activos determinados o especiales en un momento determinado. También cuando el legislador realiza el tipo o describe la conducta, va a describir el tipo de acción. Y el tipo de acción puede ser en los delitos de resultado, donde hay un resultado, donde el sujeto activo pues decide cometer un hecho delictivo y obtiene el resultado. Y hay delitos de mera actividad, donde el sujeto activo realiza la acción. Sin embargo, esa acción, pues, no hay tanta correlación entre el espacio y la temporalidad. También cuando el legislador selecciona o hace esa descripción en el tipo penal, identifica también al sujeto pasivo. Ya logramos identificar que el sujeto pasivo es el titular del bien jurídico protegido. Por ejemplo, ¿quién es el titular del bien jurídico protegido en el delito de homicidio? Es el fallecido. En el hurto, puede ser a quienes robaron, a quienes le sustrajeron los bienes. Dentro del sujeto pasivo también muchas veces lo confundimos con el agraviado. Y el agraviado, ese lo tenemos como el sujeto que es el titular o las personas legitimadas para constituirse como querellantes adhesivos en un momento determinado. Entonces el sujeto pasivo, como les habíamos mencionado, es sobre quién recae la acción. Es sobre quién va a recaer las acciones cometidas por el sujeto pasivo, por el sujeto activo, perdón. Entonces, en conclusión, el delito es una acción típica. Cuando hablamos de que es típica es porque hay una descripción de la conducta humana en una norma. Porque si no existiera, o la atipicidad, que es lo contrario, el elemento negativo de la tipicidad, atipicidad significa que esta conducta no está regulada en un tipo penal. Si no está, desde ahí paramos el análisis de cualquier conducta que pueda ser constitutiva de delito, como lo hicimos en el caso del acoso. Eso no está tipificado. Eso no es tipo penal. Desde ahí ya no podemos seguir analizando el siguiente elemento. ¿Y cuál es el siguiente elemento de la teoría general del delito después de la tipicidad, Julio César? Perdón, licenciado, no lo escuché. Después de analizar la tipicidad o el tipo, ¿qué elemento tenemos que seguir? ¿O cuál es el elemento positivo del delito que sigue? ¿El dolo? No. El dolo se analiza dentro del tipo, pero no es eso. Dígame, Betsy. Antijuricidad. La antijuricidad. Después de analizar la acción, ya vimos que la acción es toda conducta y que son los verbos, dar muerte, sustraer, todos esos verbos es la acción, es la conducta es la conducta, ¿sí? Y la acción puede ser una acción de mera actividad o una acción por omisión, que eso ya lo vimos la semana pasada. Pero después de analizar la tipicidad, tenemos que entrar a analizar la antijuricidad, que eso lo vamos a ver la otra semana. Para eso necesito yo que estudien qué es la antijuricidad y qué son las causas de justificación.
tanto en la teoría, o sea, en los libros, como en el Código Penal. Ahí vamos a encontrar varias causas de justificación que destruyen la antijuricidad. Cuando yo digo destruyen la antijuricidad, estoy diciendo que destruyen la teoría del delito. Ya no podemos seguir analizando los demás elementos del delito, ¿sí? Entonces, para la otra semana tienen que estudiar las causas de justificación, como lo es la legítima defensa, el ejercicio de un deber, un derecho, también el estado de necesidad. Todo eso lo tienen que analizar o lo tienen que estudiar para la otra semana, tanto en el libro como en el Código Penal. En el Código Penal, pues también están, si bien es cierto, no están especificados, pero están los requisitos que tienen que existir como causa de justificación que van a destruir la antijuricidad. ¿Estamos claros con eso? Disculpe, Lick, ¿podría repetir de nuevo la lectura que dijo? Por favor. Tienen que estudiar la antijuricidad y las causas de justificación. Dentro de las causas de justificación, ustedes van a encontrar la legítima defensa, el estado de necesidad y el ejercicio de un derecho. Esos tres son causas de justificación que destruyen la antijuricidad. Eso lo tienen que estudiar, por favor. También tienen que estudiar los elementos del dolo, o el dolo, bueno, los elementos del dolo, y también tienen que estudiar la culpa. Eso, los elementos de la culpa, eso ya lo vimos, medio vimos la semana pasada. Tienen que estudiar el dolo directo, el dolo indirecto, el dolo eventual, para la otra semana. Para el martes, perdón, para el jueves. Gracias, Lick. Entonces, ¿hay alguna duda sobre la tipicidad? Los elementos que acabamos de ver de la tipicidad. Entonces, ya vamos analizando dos elementos, la acción, la tipicidad. La otra semana, el jueves, vamos a analizar la antijuricidad y los elementos negativos. Entonces nos vamos a quedar ahí. A las -10 les van a subir la asistencia. Por favor, les encargo el 80% de asistencia, porque si no tienen derecho a examen final, se van a tener que ir a retrasadas. Y aquí en el Meet, pues me genera los reportes y estoy viendo que ya hay varios que no tienen derecho a examen final. Ok, entonces le voy a pedir a Andrés que me haga el favor de subir el... Dígame, Herbert. Sí, buenas tardes. Solo una pregunta. Así como en el artículo 154 del Código Penal, que es el abandono de niños y personas desvalidas, ¿qué pasa si, por ejemplo, una persona deja abandonada a su hijo menor de edad y a este niño lo violan? Los padres también agarrarían por decirle alguna sentencia, o solo el causante de la violación. De acuerdo con ese artículo, dice que si se causare algún daño, él también puede ser considerado como, o sea, puede tener consecuencias con relación al tipo penal de violación. No sé si le aclaro, Germán. Sí, licenciado, gracias. Gracias. Bueno, ¿alguien más levantó la mano? Tomás. Dejo una consulta. Fíjese que yo era el que había solicitado examen extraordinario. ¿Y sí mandó la carta? Había dicho que hoy lo iba a realizar. Por eso ¿O sí mandó la carta? ¿Sí mandó la carta? Sí la mandé. ¿A quién se la mandó? Lo mandé ahí, atención al estudiante. También se la mandé. Voy a revisarlo y le habilito el examen dentro de un rato, a las 8. Dígame, Julio. Licenciado, disculpe, viendo el calendario del segundo parcial, prácticamente el próximo jueves sería la última clase, ¿verdad, Lick?
Yo creo que el examen es el 11 de abril. Ajá. Sí, prácticamente. Entonces, solo entraría en el segundo parcial. En este caso, lo que logremos avanzar el día jueves para clase, ¿verdad? Y sería lo de la antijuricidad, desde el primer día de clases hasta la antijuricidad. Si logramos ver toda la antijuricidad, eso va a entrar. Ahora si no, pues nos quedamos hasta la tipicidad. Hasta la tipicidad. Cuando mencionas el primer día de clases, desde que empezamos en enero, el 27. Así es, desde esa fecha. Vale. Y en el examen final es del primer día de clases hasta lo que terminemos el programa. Vale, gracias. Bueno. Licenciado, dígame. ¿Me podría repetir nuevamente donde usted indicó que tipicidad tiene dos funciones, una de garantía y la otra? Seleccionadora, sería 3 funciones, seleccionadora y la otra es motivadora o motivación general. Gracias, licenciado. Bueno. Y con una pregunta. Dígame. Y donde dijo tipos de dolo es donde está el indirecto, el eventual y el directo, ¿no? Así es. Eso es. Muchas gracias. Licenciado, una pregunta. Dígame. Para tener el 80% de asistencia, tiene que ser desde el inicio hasta el examen final. Sí, desde el inicio hasta el último día de clases. De acuerdo, licenciado. Lo que pasa es que vieron días de que unos días que no me costó a mí enviarla porque no me daba, ¿verdad? Comuníquese con Andrés. De acuerdo. Yo sé que sí se ha conectado. De acuerdo, gracias, licenciado. Vamos a esperar que Andrés suba la asistencia. Lee, Dígame, Betsy. fíjese que en el libro de Matabella menciona otro tipo de dolo. ¿Cuál es? Entonces hay que leer los dos libros. ¿Qué tipo de dolo menciona Matabella? Ay, ahorita se lo digo que lo acabo de tener aquí. Dolo avalorado y dolo desvalorado. También menciona, ¿sabe? Entre las clases del dolo imprudente. ¿Así? Mira, eso los podemos leer. Sin embargo, para efectos de la clase vamos a irnos con el de, ¿cómo se llama esta cosa? El de Caguapé, porque son los más sencillos que hay. Gracias, Lee. Ahora, si ustedes tuvieran alguna duda sobre los de Matabella, pues yo con mucho gusto se las aclaro. Bueno, Lee. Aunque son pequeñitos, la verdad que él resume bien poquito esa definición, pero está bien. Gracias, Lee. Creo que Andrés. Buenas tardes, Lica. Ahorita les comparto el enlace de asistencia acá a través del chat de la videollamada. Muchísimas gracias y disculpe, Andrés. No tenga pena, Lica. Ahora se los comparto. Un segundito. Gracias. Bueno, entonces como les decía, pues vamos avanzando. Es importante poner atención a la teoría general del delito porque eso es fijo que se los preguntan en el examen privado. Cualquier duda que tengan, pregunten. Porque cuando están en el examen privado, si ustedes dicen que delito es lo que han contestado, se van a poner mal. Y cuando ustedes empiezan a desglosar cada uno de los elementos del delito, dígame, César. Únicamente para informarles que ya está en la bandeja del chat la asistencia, licenciado, y se encuentra abierta, cualquiera puede ingresar. Si alguien tiene algún inconveniente, que nos lo haga saber. Muchísimas gracias. Bueno, entonces ya pueden contestar la asistencia, por favor. Entonces les decía que ustedes cada uno de los elementos que acabamos de mencionar los tienen que saber muy bien porque en el examen privado eso es
Es lo primordial que le van a preguntar, es fijo que se lo preguntan. Ok. Entonces creo que ya está la asistencia. ¿Ya la podemos responder, Lick, o hasta las 50? No, ya la pueden responder. Gracias. Y a mí ya me sale, no se preocupen. Bueno. ¿Hay alguien a favor de a Kevin de volverla a mandar al chat, por favor? Ya se envió nuevamente, licenciado, al chat de la videollamada. Gracias. Bueno, entonces nos vemos el día jueves. Muy bien, Lick. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz tarde. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Gracias.